tiene que ser un ejemplo más de cómo se manejan estas cosas y vamos a estar atentos a lo que ocurra. Está con nosotros Edgardo del Pomar, que es un experto en gestión pública que no necesita presentación. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Comencemos por este tema. Es cierto que en el Perú, donde es decir, los jubilados ganan 500 soles y donde el sueldo mínimo no alcanza, pero para nada. Exitosa. Cuando se habla de aumento de sueldos a funcionarios públicos, la gente se eriza. Pero el gobierno acaba de anunciar el aumento para los alcaldes. ¿No es cierto? El alcalde, por ejemplo, Muñoz va a pasar de ganar 14.300 a ganar 15.600. Los alcaldes distritales y provinciales recibirán un sueldo que va de entre 2.600 y 13.260 según el tamaño del municipio. Sí, realmente es sorprendente lo que ha hecho el gobierno nacional, ¿no? Porque lo que estamos viendo en realidad es un premio a la ineficiencia. O sea, la última vez que comentamos estos temas de ejecución presupuestal, 5 de diciembre, vimos que la mayoría de los alcaldes habían ejecutado el 48% de su presupuesto de inversiones, 5 de diciembre. Y sin embargo, a las pocas semanas vemos este aumento que hace el Ejecutivo. Por eso le digo que es un premio a la ineficiencia, algo que no podemos aceptar, ¿no es cierto? Entonces, mientras las pensiones todavía son muy bajas, son pensiones de hambre, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo, me imagino con el propósito de hacer un reconocimiento, además, al apoyo que le dieron pues, los alcaldes y regidores en su momento sobre las decisiones políticas que tomó, tal vez es una forma de agradecimiento, pero que obviamente la población no aprueba, ¿no? A mí me ha llamado la atención porque acá estuvo la ministra de Economía diciendo que tenía que haber una correspondencia, ¿no es cierto? O sea, la lógica que ella decía es que, por ejemplo, me piden presupuesto, pero me tienen que acreditar que están capacitados para gastarlo. O sea, no puede ser que no gasten y me piden aumento del presupuesto para el siguiente año. Es decir, si no tienes eficiencia, ¿cómo te voy a seguir dando un flujo de recursos? Esas son las incoherencias y las contradicciones justamente del gobierno y sus ministros, ¿no es cierto? Porque, repito, y lo hemos visto obviamente en los últimos días de diciembre, cómo es que milagrosamente se ha aumentado la ejecución presupuestal, en algunos casos hasta del 40% en los últimos 4 días, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, había ahí? una congestión así entiendo que incluso han colapsado los servicios de información para las autorizaciones del Ministerio de Economía para el gasto. Hay un sistema... pero eso también es una prueba de la lenidad que ha habido, ¿no es cierto? O sea, había montones de procedimientos que simplemente faltaba que alguien firme y no firmaba. No, pero puedes esperar a veces meses porque alguien... O sea, porque tiene que ver con todo el sistema engorroso de procedimientos. No es más que absoluta incapacidad. O sea, siempre ha habido procedimientos y controles. Lo que ha pasado en este último mes, en el mes de noviembre, con un decreto de urgencia emitido por el Poder Ejecutivo, es que por un lado se ha permitido eliminar determinadas cantidades del presupuesto, determinadas partidas o montos de las partidas. En consecuencia, si al inicio de año pretendía una institución gastar 1 millón, sucede que le han permitido, en virtud de este decreto supremo, decirle, mira, ya no vas a gastar 1 millón, sino 800. En consecuencia, tu grado de ejecución de gasto sube, porque claro, ya no está en relación a 1 millón, sino en relación a 800.000. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que aclarar. La segunda es que se han dado facilidades, ¿no?, o exoneraciones para el cumplimiento de la ley de contrataciones. Por lo tanto, ¿no?, también hay una forma de gastar más rápido, porque esta disposición lo que ha permitido es justamente que no se cumpla con estas disposiciones de la ley de contrataciones, siempre y cuando estos contratos de obras o de servicios, para el caso de obras no superen los 3.600 UITs y en el caso de servicios 95 UITs. Y en consecuencia son compromisos chicos, ¿no es cierto? No sé si por alguna razón han copiado esto del pitufeo, ¿no? Los últimos días de diciembre, sacar pues 100 cheques, 200 cheques, ¿no es cierto?, para mostrarle a la población que son buenos ejecutores. Pero eso no es cierto. Y en todo caso, lo que ellos están demostrando es que pueden comprometer o gastar. Pero hay un tema fundamental para la población y en un país como el nuestro,
que aparentemente hubo un gran crecimiento económico, pero que ese crecimiento no le llegaba en forma de desarrollo al pueblo. Es la calidad del gasto, que es lo que tenemos que observar y analizar y evaluar en los próximos meses, y le corresponderá también seguramente al Congreso que llegue en febrero o marzo. Porque tiene dos problemas, ¿no es cierto? Uno es claramente el de la corrupción. Y hay un sistema, es decir, porque yo recuerdo mucho el discurso de Andrés Manuel López Obrador cuando decía, en el momento de instalarse como presidente de México, tengo dos caminos. Si me dedico a perseguir a los corruptos de antes, no me va a alcanzar el tiempo para gobernar, que eso se encargue la Procuraduría. Yo me voy a encargar de desmontar los sistemas de corrupción. Y me pareció un mensaje revelador, porque eso nos está ocurriendo a nosotros. Me refiero a lo siguiente. No basta con meter presos a los que han robado, ¿no es cierto? A los que han cobrado comisiones ilegales, a los que han aceitado funcionarios para que les otorguen concesiones, obras, licitaciones. El problema es que eso sigue funcionando. Pero claro, es un sistema que está vivo. Es decir, en el Perú, en este momento, ¿tú puedes contratar con el Estado sin pagar comisiones ilegales? Y la respuesta es que en la mayor parte de los casos no. Siguen funcionando los sistemas de corrupción. Sigue funcionando, y sigue funcionando el sistema en que todo es engorroso. ¿Para qué? Para forzarte a que tengas que pagar esas comisiones y finalmente pagas el 30%, el Estado te da el 30% de adelanto para que empiece la obra y ahí se cobran la comisión, y por eso es que por todos lados hay problemas porque no alcanza el dinero para empezar la obra. Pero porque por parte del adelanto se fue en la comisión ilegal. Pero por supuesto, y además tenemos bienes de muy mala calidad que son entregados, porque también en la adquisición de bienes hay corrupción, y obras mal ejecutadas y con materiales de muy mala calidad. En consecuencia, este tema de la corrupción continúa. Y acá hay dos problemas fundamentales. El primero, la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y de la mano, la falta absoluta de liderazgo de la mayoría de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Porque aquí no hay que hacer lo que la autoridad dice que se haga, sino que debemos hacer lo que la autoridad hace, y en consecuencia el mensaje tiene que ser: hagan como yo hago y no hagan como yo digo. Es decir, hay que enseñar con el ejemplo, porque bien dice también el dicho que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y entonces, si tenemos autoridades que por un lado se llenan la boca y declaran permanentemente y todos los días que están en una franca y dura lucha contra la corrupción, pero sin embargo hacen lo contrario, no combaten al Club de la Construcción, no le cobran realmente a las que han ocasionado los mayores casos de corrupción en el Perú, seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces no hay coherencia y la gente no cree. Ahora, con respecto a la ejecución del gasto público, ¿por qué no se ejecuta? Es lo que no se entiende. O sea, ¿cómo es posible que ocurra que tú solicitas un presupuesto porque tienes un programa de gastos para el año? Te entregan el dinero, es decir, tienes el dinero disponible, y llegas a fines de noviembre, como nos pasó ahora, y no habías gastado en algunos casos ni la mitad de lo que tenías para gastar todo el año. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y en el último mes todos se han vuelto locos gastando, ¿no es cierto? Sí, pero si es que no se daban esas tres condiciones, esas facilidades para demostrarle a la población de que gastaban cuando realmente no existe un gasto eficiente y real, ¿no? Yo tengo aquí el documento del día 5 de diciembre que estuvimos haciendo una evaluación justamente sobre cómo había disminuido la capacidad de crecimiento del país frente al PBI. Y tenemos aquí información sobre la consulta amigable del MEF, ¿no? Gobierno Nacional, ejecución, 58.6. El 5 de diciembre. Gobiernos locales, 50.2. Gobiernos regionales, 45.8. Y milagro, me imagino que debe ser el milagro de Navidad, pasaron inmediatamente, en muy pocos días, ¿no es cierto?, casi todos, a ejecutar más del 80% del presupuesto. O sea, lo que no pudieron hacer en 11 meses, en 11 meses lo hicieron en menos de una semana, ¿no es cierto? Pero le digo, ¿por qué ha habido esa fricción? Pero por eso yo hago la interrogante. ¿Cuánto de eso que se gastó en el último mes en realidad no se había gastado por pura y simple ineficiencia, negligencia, engorrosidad, si la palabra existe? Porque es increíble. O sea, cómo para pasar de la cantidad de trámites, de procedimientos, de firmas que tiene que llevar cada documento. Pero es absoluta ineficiencia, ¿no es cierto? Hablamos de que los órganos formuladores, digamos, no cumplen con su tarea, los que trabajan los perfiles, los presupuestos,
no hay capacidad, no hay conocimiento. Decíamos que no solamente el Poder Ejecutivo debe derivar o transferir mayores recursos a las regiones o a los municipios, sino que debe preocuparse en la capacitación permanente del personal, fundamentalmente de los que hacen los proyectos, ¿no? Los que hacen los expedientes y los que se encargan de ejecutar el gasto, porque por desgracia no existe una norma en nuestro país que obligue a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a conservar a los funcionarios de carrera, con experiencia, con conocimiento, que saben los temas de presupuesto, de inversiones y de gasto, sino que cada autoridad que llega cada 4 años cambian a todo el personal porque simplemente le da gana de cambiar, claro, y porque están pagando favores de campaña. Una de las cosas que habría que hacer es esa, ¿no es cierto? O sea, hacer todo un proceso para que los funcionarios claves de los organismos públicos sean funcionarios de carrera, profesionales, calificados, contratados por un concurso que te garantice que has puesto ahí a los mejores y que además estén remunerados adecuadamente. Pero por supuesto, o sea, no solamente aumentarle la remuneración a los alcaldes o a los gobernadores, sino fundamentalmente a los funcionarios especialistas, los que demuestren que están realmente capacitados, que tienen conocimiento del manejo de la cosa pública. Pero para no quedarnos solamente en esto del detalle de las razones, si fue un gasto de calidad o si simplemente era tratar de demostrar a la población que se había acercado casi al 100%, hay lecciones que tenemos que aprender y hay medidas que hay que tomar. Una de ellas es esta, ¿no es cierto? Tenemos que invertir en capacitación de personal, tenemos que establecer en el Estado peruano que esos funcionarios, los que manejan presupuestos, los que hacen planificación, los de logística y los de tesorería, deberían ser funcionarios que no se muevan, salvo comisión de falta grave. Pero tiene que haber continuidad en la inversión y en los gastos del dinero de todos los peruanos. Los proyectos tienen que ser de largo plazo, ¿no es cierto? Además, los instrumentos generales sobre el empleo de los recursos y sobre el gasto, lo que nos demanda es calidad de gasto. En un país donde todavía las brechas en materia de educación, los problemas de la seguridad son grandes. Hemos dicho que la gente, el 94% de la población se siente insegura. Ahora, y el 54% de víctimas. ¿Tú no crees, Edgardo, que ayudaría, porque ahora se está discutiendo el tema eso se ha hablado hasta del Ministerio de Infraestructura, ¿no es cierto? Pero lo que sí es cierto es que tú tienes, por ejemplo, en los gobiernos regionales que cada dirección tiene oficina de imagen, oficina de logística, oficina de infraestructura. O sea, no tiene sentido, porque estás duplicando funciones, o sea... No tiene sentido. Termina convirtiendo en cada dirección una especie de ministerio, ¿no? Por eso es que se hizo mal, creo, hace algunos años ya, con la disolución del Instituto Nacional de Administración Pública, quien era el órgano que señalaba cuáles eran las formas de manejar cada uno de los sistemas administrativos en el Estado, pero además que capacitaba permanentemente a los funcionarios. O sea, había una carrera pública de gente competente. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? La falta de liderazgo, la falta de capacidad y en consecuencia el desorden en la administración, y que cada gerencia está más preocupada y cada funcionario público en vender una imagen que no tiene, ¿no es cierto?, a la población, cuando en realidad vemos que continuamos con los grandes problemas y deficiencias de la salud. O sea, el presidente de la República en marzo del 2019 fue quien dijo que iba a construir 1.000 colegios, iba a construir 147 hospitales. O sea, esto no lo ha inventado nadie. Y sin embargo, hemos terminado el año y no tenemos 1.000 colegios construidos. Lo que hay es un cambio de frase que dicen hay 1.000 y tantos colegios concluidos. ¿Qué será eso? Pues pintura, poner una calamina, un techo, ¿no es cierto? Y en el caso de la inseguridad, ni hablar. El tema de la salud es otro problema clamoroso, ¿no? Emergencias de instituciones de salud pública que no atienden. De lo que hablamos todos los días acá, ¿no? Todos los días. Ahora, una última pregunta, quiero aprovechar que estás acá, Edgardo. No pasa nada con lo de las tarifas eléctricas, ¿no? Yo ya me aburrí de hablar del tema. ¡Qué barbaridad! Pero tenemos que todo el mundo se indigna, todo el mundo se molesta, a todo el mundo le parece muy mal y no pasa nada. Tenemos que continuar y claro, en la medida que la población no reaccione, que esté en una posición de anomia, de desinterés, ¿no es cierto?, esperando que lo haga el otro, no vamos a conseguir justamente el respeto de nuestros derechos y que consigamos bienes y servicios de calidad y a precios justos. Entonces, siempre estamos haciendo la invocación
a los ciudadanos, a los taxistas, a los maestros, a las amas de casa, a los varones, a las mujeres, a todos los ciudadanos que tomen conciencia de esta situación en la que no podemos nosotros pagar pues 2 veces más la tarifa eléctrica de la que pagan las 1.500 empresas más ricas del Perú. Entonces tiene que haber una toma de conciencia. Es insólito. ¿No? Cuando gente de otros países lo escucha. El otro día me encontré con un extranjero que es sorprendentemente oyente cotidiano exitosa. Y me decía, yo no puedo creer que después de todo lo que ustedes están hablando sobre ese tema, que hasta a mí como extranjero me resulta inherente, no pase nada. Sí, no pues pasa nada. Eso es, ¿no? La población tiene que reaccionar. Mira, ahora por la mañana, de camino aquí a la radio, vi una protesta en Santiago de Surco. Las madres de los niños y jóvenes con discapacidad están protestando contra la Municipalidad de Surco, contra el alcalde, porque dicen que se desatienden los programas para esa población vulnerable, que no hay gente capacitada del municipio, que el alcalde no los escucha. O sea, ¿cómo puede ser posible que en un distrito con recursos, por ejemplo, donde la ley exige una atención prioritaria a personas con discapacidad, no se atienda? Y esto que tenemos todavía el tema para discutir relacionado con los intereses bancarios, los seguros de salud, ¿no es cierto? El tema de las AFPs, las tarifas telefónicas, además, ¿no es cierto? Donde a uno le ofrecen pues velocidades de 30 megabytes y en realidad recibe 5. Y cuando lees la letrita, 4, en realidad no es exactamente. Se cuelga. Entonces, la población tiene que reaccionar justamente para el respeto a sus derechos. En ciudadanos, que no lo somos, porque no lo somos. Muchas gracias, Edgardo. A ti, Nicolás. Muchas gracias.